Bueno, buenas tardes. Gracias a todos por su presencia. Este es el tercer día del evento del programa científico 2025, El miedo a la libertad en el siglo XXI, renacimiento de los movimientos extremistas. El día de hoy vamos a empezar con Sergio. Sergio Trejo Mondragón es egresado de Zaragoza UNAM, psicológicos, por parte de DIPAM, Diagnóstico Psicológico, Atención y Acompañamiento, así como contar con formación en los siguientes ámbitos: impactos de la ansiedad en la salud mental y su manejo integral, intervención en crisis y prevención del suicidio por parte del Centro Internacional de Posgrados. Por otro lado, tiene formación en el abordaje de técnicas terapéuticas para el manejo de depresión y ansiedad, así como de técnicas mindfulness por parte de CEFAL-CIP, avalado por BUAP. Asimismo, en técnicas de terapia de sesión única por parte del Brick Therapy Center. Actualmente es miembro fundador y parte del equipo de psicólogas y psicólogos del programa Atención Psicológica y Salud Mental, CIMI-APSE, desde mayo del 2024. Con ustedes, Sergio, que nos hablará sobre la increíble y peligrosa historia de Narciso. Adelante, por favor. Buenas tardes a todas y a todos, a todes. Antes de empezar, quiero tomarme un pequeño placer para reconocer a un hombre que está conmigo hace unos años, el doctor Mondragón, que es mi abuelo, que sin duda me marcó y pues era un cirujano brillante. Él estaría orgulloso de saber que estoy por acá frente a ustedes hablando de esto. Y bueno, yo platicaba el otro día con mi amigo, el doctor Camargo, que hacia dónde estábamos construyendo lo que estamos haciendo en el instituto como psicoanalistas. Y hablábamos, por ejemplo, del sueño de Fromm y tal vez de otras psicoanalistas en México y en el mundo, de que el psicoanálisis estuviera en la calle. No en la calle como si fuera cualquier cosa, sino que estuviera al alcance de todas y de todos. Y ese sueño de Fromm y de otras psicoanalistas y otros psicoanalistas es como la utopía que plantea Eduardo Galeano, que es como que está en el horizonte. Nosotros caminamos 5 pasos hacia él, se aleja 10. Nosotros caminamos esos 10 y se aleja 20. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Pues para caminar, para avanzar con libertad, aún con miedo, pero para avanzar. Bueno, la increíble y peligrosa historia de Narciso, los Wetzikans y el discurso del privilegio blanco. Hace aproximadamente 1500 años o más, en este país vasto de cordilleras, en el sur de los Balcanes, llamado hoy República Helénica, que es esta parte de acá. Recording in progress. Nació un joven. Este joven era Narciso. Narciso era un joven muy bello, hermoso, altanero, arrogante. Hombres y mujeres le pretendían, pero resulta que nadie era lo suficientemente bueno para él, o al menos eso creyó. Hubo un buen día en donde Narciso fue pretendido por la ninfa Eco. Eco le acosó, Eco estuvo tras él, y esto enfureció a Hera, una de las grandes diosas. Y pues en su enojo, Hera la castiga para que su voz no fuera escuchada, y solamente fuera escuchada solo la última palabra que dijera. Pero Narciso no salió bien librado de esta, porque él fue también castigado por Némesis, una diosa de la justicia.
y ese sería su castigo, su tribulación, y a lo largo del tiempo también sería su penitencia. Narciso sería castigado a perderse en sí mismo, es decir, a enamorarse de sí. Se ahogó en un estanque, pero el espíritu de Narciso no podía concebir un final tan vil para algo tan bello, tan hermoso, casi tan perfecto. Y pues el espíritu de Narciso trascendió y se trascendió a lo largo de siglos y siglos y siglos de historia. Y contagió a personalidades tan particulares como Julio César, gracias al cual se instaura el Estado romano, a el Rey Sol, que él era Francia, o él decía que él era Francia, a Napoleón, que pues conquistó la mitad de Europa y pues en su desenfreno intentó invadir Rusia y pues bueno, el invierno hizo que se hiciera para atrás, perdiendo a más de 750,000 hombres y no admitió su derrota. Bueno, de pronto Narciso se encontró con Nake y después se encontró con Freud. Resulta que el narcisismo, en pocas palabras, es el amor a sí mismo, pero el amor a sí mismo no solo se queda ahí. El narcisismo tiene que ver también con una parte patológica. Y Fromm habla de una parte benigna. Bueno, Nake consideraba que el narcisismo tenía una parte, pues, de perversión. También no solamente era amor a sí mismo, sino también verse a sí mismo como parte de una satisfacción sexual en sí mismo o a sí misma. Freud, en 1914, en vísperas de la Primera Guerra Mundial, consideraba que no solamente era una perversión, sino un complemento libidinoso del egoísmo inherente a la pulsión de autoconservación. En pocas palabras, nuestra pulsión de autoconservación es narcisismo. O sea, tengo que comer, tengo que beber, tengo que bañar, tengo que ir al trabajo. Eso es autoconservación. Y bueno, hace notar estos dos rasgos muy particulares de esos personajes, que es el extrañamiento de su interés respecto al mundo exterior, o sea, no ven más allá de lo que pasa, y algo muy interesante, que es el delirio de grandeza. Bueno, las contribuciones al término. Caruso habla de que antes de llegar a la parte altruista, que es funcional, o a la ternura, o a la solidaridad, el narcisismo tiene que tener una base sólida, tiene que tener una consolidación. Hablaríamos de un narcisismo primario. Monteiro y colaboradores hablan de que involucra características como el exhibicionismo, y exhibicionismo no necesariamente quiere decir que la gente se encuere, sino una grandiosidad en su forma de pensar, en su forma de vestir, en su forma de comportarse, digamos como pavo real. Y ser o tener una constante necesidad de ser admirado o admirada. Aparte de que, por ejemplo, Stalin tenía todo un culto sobre sí mismo. En todas las oficinas de la Unión Soviética había un cuadro de él, y no una cosa chiquita, era una cosa gigantesca, pues. Y bueno, Fromm en el 66 nos habla de que hay una gran expresión de su poder en sus acciones, en sus actos. Es una frontera entre la cordura y la locura. Y pues no hay un límite en su poder, o ellos creen que no hay un límite en su poder. Bueno, los Wet'sikans. La palabra Wet'sikan es algo que nace en las redes sociales. No es un término que se acuña desde la academia o desde la gente como que hacemos investigación. Es algo que nace en las redes sociales para referirnos como una sátira a aquellas personas que tienen cierto estatus socioeconómico, cierto estatus de ingresos, cierta posición social, y que viven en un mundo muy alejado de lo que viviríamos la mayoría de las personas. Porque alardean de su poder, alardean de su fuerza, alardean de lo que en teoría ellos creen que tienen, pero en la praxis no lo tienen. Bueno, son personas que gozan de muchos lujos, alejados de los problemas de nuestro país, o creen que solamente ellos pueden ser los únicos con la razón de poderlo cambiar. Y importante decir, Wexican no hace referencia al tono de piel. También puede haber una persona morena o puede haber una persona de color o negra que viva con esto que es Wexican. Más adelante hablaré de un término muy curioso de eso. Bueno, el privilegio blanco. Hay una estructura que se ha diseñado desde el psicoanálisis que conocemos como super yo, que González considera que es una
conciencia angustiante. El superyo es la parte de leyes, la parte moral, la parte de toda la estructura internalizada de la ley. Lo que es correcto, lo que no es correcto, lo que está bien, lo que no está bien, lo que es moralmente correcto y lo que es moralmente incorrecto. Y el superyo es impresionantemente punitivo. Entonces, constantemente el superyo va a estar empujando a que la persona haga lo correcto, lo moralmente correcto o lo justo para su creencia. Entonces, en ese sentido, este superyo se va a enlazar con el narcisismo con algo que conocemos en el narcisismo secundario como ideal. El ideal del yo será eso a lo que la persona va a intentar alcanzar para ser perfecto o estar completo para las personas que le rodean, porque el narcisismo también tiene que ver con un narcisismo de grupo. Bueno, hablando de otras cosas, lo que hablamos o conocemos como racismo tiene que ver con una superioridad de unos sobre otros, sobre la creencia de que unos somos superiores que otros, o son mejores que otros, o más desarrollados que otros. Cuando empezó este conflicto en Estados Unidos, el conflicto de racial, pues los blancos de los estados como Mississippi y Missouri aseguraban que los negros eran inferiores, que tenían enfermedades como muy específicas, y esto pues no era así, solamente eran sus creencias de algo que no conocían, de algo completamente ajenas o ajenos a ellos. Y en algunos años para acá, este racismo se ve como materializado en algo que Bolívar Echeverría concibe como la blanquitud. La blanquitud, importante volver a insistir, no habla del color de piel, habla de algo cultural, internalizado y que se manifiesta en acciones. Acciones como de discriminación a través del racismo, a través del discurso, a través de la exclusión, a través de hacer ver que ese otro es peligroso, que ese otro es una amenaza a mi estatus, una amenaza a lo que yo tengo, o incluso hasta lo que yo no tengo o creo tener. Tiene que ver importante con la noción del capitalismo y este capitalismo salvaje, rampante y sobre todo parasitario, en donde lo que se puede explotar tiene que ser explotado, la eliminación de lo comunal, del estado de bienestar y sobre todo ponderar la propiedad privada. Narcisismo de grupo. Todo grupo necesita algo para sobrevivir y el narcisismo puede ser justamente esa parte, porque será lo que los una, será lo que los consolide, será que los haga empujar para consolidar su poder, consolidar sus influencias y sobre todo conseguir sus propósitos. Y por eso es peligroso o patológico. Esta es la parte patológica del narcisismo, porque este narcisismo de grupo discrimina, mata, elimina y sobre todo recrudece estos discursos de discriminación. Lo vimos con el Ku Klux Klan, lo vimos o lo vemos tal vez muy matizado en México con el Yunque, que es una agrupación de ultraderecha mexicana, principalmente tiene un discurso religioso muy punitivo, son antiderechos en pocas palabras. Están anti los derechos de la comunidad LGBT+, o quienes formamos parte de la comunidad LGBT+, no conciben que la mujer pueda votar, no conciben que la mujer pueda acceder a una formación universitaria, no conciben la idea de que exista un estado de bienestar, benefactor y que provea a sus ciudadanos incluso hasta seguridad social. Porque pues para ellos es una amenaza que pues sin duda tiene que ver con su estatus, con su poder. ¿Cuál es la relación de todo esto? Bueno, el narcisismo de grupo, decía yo, posee miembros con características que son comunes para ellos y para ellas. O sea, ese narcisismo de grupo tiene como características específicas que comparten y que los hace ser parte del miembro o del clan o del grupo. O sea, a este grupo no puedes entrar si no eres blanco. A este grupo no puedes entrar si no eres egresado de tal. A este grupo no puedes entrar si no tienes, decía Salinas Pliego el otro día, un yate. Hace unos días este señor decía que él quería que todos los mexicanos tuviéramos un yate. ¿Para qué queremos un yate? Pero bueno, la mayoría quería pues una educación laica, gratuita, universal, que se acaba el hambre. Pero bueno, él quiere que todos tengamos un yate. Bueno, a eso habla de la distorsión de la realidad.
Bueno, el yo ideal también tiene que ver con esta distopía de grupo, porque ellos asumen que su yo ideal, considerado como algo generalizado en su grupo, es lo que todo mundo debería tener, porque es lo perfecto, porque es lo ideal, porque es lo correcto, porque es lo moralmente o socialmente aceptado dentro de su grupo. Y dentro de su magnificencia van a aspirar a que todo el mundo lo tenga, sin importar si las personas que están afuera puedan alcanzarlo o no. Y si no lo alcanzan es porque ellos quieren. Este discurso de es que el pobre es pobre porque quiere, es justo ese discurso del privilegio blanco que es muy peligroso. Bueno, tienen fantasías, tienen la capacidad de vulnerar a la otredad a través de su discurso, que es estigmatizante. Y bueno, este discurso narcisista del privilegio blanco pues, ha permeado y recrudecido en grupos, como lo decía el Yunque, como en su momento fue el Ku Klux Klan. Lo vemos en grupos de poder actualmente en el Vox, que tiene más o menos el 20 al 25% de las cámaras en España y que antes pues, simplemente eran pues, una agrupación que pues se reunía y hacía discas de activismo político, pero eso no era activismo político. Bueno, porque así han vivido, así han crecido y así han aprendido a vivir, no conocen otra manera. ¿Qué podemos concluir? ¿Hay acaso un fin? ¿Hay acaso un fin para el privilegio blanco? ¿Hay acaso un fin para estos discursos de discriminación? Tal vez no. Tal vez no, porque en tanto se piense que se vive en una superioridad moral, ética, racial, económica, no va a haber un fin. Pero ¿qué podemos hacer nosotros? Podemos, desde nuestro discurso, denunciar aquellos discursos que discriminan, aquellos discursos que laceran, aquellos grupos que, más que realmente hacer un activismo por la otredad y por la comunidad, solamente es algo pues, gregario, algo muy sectorizado. Identificar qué tanto esos discursos están siendo caldo de cultivo para que se recrudezcan, por ejemplo, los crímenes de odio hacia la comunidad LGBT, hacia las mujeres, hacia los migrantes, porque se ve al migrante como un otro que viene a quitarme lo nuestro o lo que es mío, pero en primer lugar a ti no te quita nada y a nosotros tampoco nos quita nada. Es gente que está buscando tener una vida mejor, pero simplemente los vemos, o ellos en estos grupos los ven como algo ajeno, algo extraño, algo que no cumple con ese ideal. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, podemos modificar la estructura de nuestras creencias, analizar, como decíamos en días anteriores, en ponencias anteriores, qué tanto nuestros miedos están en juego para poder aceptar a esa otredad, qué tanto nuestro discurso está como muy maquillado dejando ver nuestros prejuicios o nuestros miedos o nuestras inseguridades de grupo, si nuestro grupo realmente, el que sea, está en favor de algo comunal, algo gregario, algo por la comunidad, o simplemente obedece a intereses muy particulares que pues podrían tal vez ser legítimos para el grupo, pero no se queda en algo de grupo, pues. Algo importante que tenemos que hacer es fomentar esta construcción desde la cultura, desde la comunidad, desde el hacer comunidad. Hace unos días escuchaba unas ponencias de un psicoanalista marroquí, Ayush, que habla justamente de este proceso de la blanquitud, de la decolonización, que en pocas palabras implica como alejarnos de lo que hemos crecido como particularmente los discursos de Europa o los discursos hegemónicos, que también tendría que ver con ese narcisismo de grupo que tal vez no estamos viendo o no estamos identificando. Importante también decir que el narcisismo per se no es malo, pero el narcisismo recrudecido, el narcisismo patológico, ese narcisismo que excluye y que hace ver al otro como una amenaza, ya es cuando estamos hablando de un narcisismo que empieza a ser patológico y que pudiera incluso hasta ser violento.